ese factor unificador que permite que macrocosmos y microcosmos se integren, que permite que el espíritu y la materia sean parte de una sola realidad, es para nosotros la conciencia. La conciencia como un agente unificador, como un campo unificado, como una entidad esencial del universo de la misma connotación que el espacio y el tiempo. Vista en esa dimensión, valdría la pena ahora que consideráramos la evolución como una sucesión de estados de conciencia. Dentro de antiguas tradiciones, especialmente las del Oriente, se considera que nosotros estamos compuestos de estados de conciencia, que un cuerpo es un estado de conciencia, aún el cuerpo físico, por primitivo que sea, representa un estado de conciencia. De la misma manera, nuestro campo emocional y nuestro campo mental representan distintos estadios de la misma conciencia. Así que, visto en una perspectiva mayor, podemos simplemente afirmar que cada cuerpo es un estado de conciencia. Cuerpo físico, emocional, mental son estados de conciencia. Y que cada estado de conciencia obviamente representa un cuerpo. Así que cuerpos son estados de conciencia y estados de conciencia se organizan en patrones de información y esos patrones de información se corporifican, asumen una entidad con unas leyes determinadas y de esa forma cuerpos densos o cuerpos sutiles representan estadios evolutivos de la conciencia, que es una entidad esencial del universo. Ya en la perspectiva humana propiamente dicha, vamos a tratar de ver esos estados de conciencia, ligarlos a los elementos de la naturaleza, los elementos o los movimientos descritos por las grandes tradiciones o cosmovisiones de la antigüedad, para tratar de comprender cómo se van dando esas mutaciones en el seno del cuerpo y cómo es arriba, es abajo, cómo podemos obtener en el mismo cuerpo la información de toda esa corriente evolutiva de la conciencia. Si nosotros analizamos el reino mineral, nos encontramos distintas fases evolutivas dentro del mismo reino mineral. Nos encontramos materiales amorfos, con un patrón de organización de sus átomos y de sus moléculas que no tiene una connotación, no tiene algoritmos, no tiene un orden interno. Pero cuando nosotros vamos avanzando en la evolución, vamos encontrando patrones de ordenamiento cada vez superior entre una piedra y un metal precioso, entre un metal precioso y una gema, una piedra preciosa, hay grandes diferencias. Entre un simple trozo de vidrio y un diamante hay grandes diferencias. Las diferencias no son externas, se refieren a un patrón de organización interior. Las piedras preciosas las reconocemos por su índice de refracción a la luz. Y este índice de refracción está revelando no solo un comportamiento, cómo se deja pasar la luz o cómo se refleja la luz, se embellece la luz, sino que está revelando el ordenamiento interior. Mientras mayor sea el orden interior, mayor es el nivel evolutivo, y así como es arriba, es abajo, como abajo, arriba, así como es en el reino mineral, es en el reino humano. Nosotros no valemos por nuestra composición química, que es más o menos igual en todos, ni siquiera por nuestro genoma, nuestro código genético, que es muy parecido y no es muy diferente del de los animales que nos precedieron. Nuestro valor está dado por ese patrón de organización de la información al interior. En el caso de un imán, de un trozo de hierro que es un imán, ese valor está en relación con el spin de los electrones. Cuando los spines de los electrones se alinean en una sola dirección, nosotros tenemos un magneto o un imán.
un simple trozo de hierro, los espines de sus electrones están dirigidos en todas las direcciones, más o menos dispuestos al azar. Así que aquí estamos descubriendo algo muy interesante, y es la relación de la conciencia, del nivel de la conciencia y el nivel de ordenamiento de los componentes de un sistema. Regresamos entonces al reino mineral y vamos a ver algunas de las propiedades emergentes especiales. Primero, la radiactividad, la posibilidad de la liberación de energía desde el núcleo del átomo. Segundo, la transparencia, la posibilidad de dejar pasar la luz. Tercero, la resiliencia, la capacidad de resistencia elástica, es decir, de adaptación a la fricción, a la presión, a los golpes de la vida, sin que el sistema se destruya. Cuando nosotros miramos estas propiedades que están ligadas al reino mineral en nosotros y estudiamos más allá desde el punto de vista de la química, nos encontramos otra propiedad emergente, que es la reactividad. Esa reactividad es que átomos y moléculas reaccionan frente o en la presencia de otros átomos y otras moléculas para formar compuestos cada vez más complejos. Si estudiamos más profundamente esas relaciones, nos damos cuenta que las reacciones químicas están relacionadas con el intercambio de la luz. Se intercambian electrones que están en orbitales activados. Esos electrones de orbitales activados lo que liberan es fotones, de tal manera que las reacciones químicas literalmente representan un intercambio de luz. Así que, visto desde la perspectiva del reino mineral, nuestro cuerpo está hecho de esas esencias. Primero, la radiactividad. Nosotros irradiamos, no solo desde los núcleos, no solo desde los electrones que tienen una emanación electromagnética, ¿sí? Y que nosotros estamos irradiando fotones en cuanto que todos los electrones activados de los orbitales periféricos que están intercambiando con otros átomos en las reacciones químicas están liberando fotones que son de una característica bien especial. Son ultradébiles, pero son fotones que tienen sus frecuencias determinadas y que pueden ser coherentes, es decir, que esos fotones pueden dar lugar a la emisión de láser desde los tejidos. Así que miremos, somos reactivos. Estamos reaccionando permanentemente frente al mundo de distintas maneras, pero esa reactividad, esa capacidad de reaccionar frente al mundo, esa capacidad de reaccionar frente a la luz para revelarla, embellecerla o dejarla pasar, esa capacidad de irradiar desde nosotros, desde adentro, la derivamos desde los estadios de conciencia ascendentes del reino mineral que siguen vivos en nosotros. Cuando analizamos ya más detenidamente el metabolismo del agua y de los minerales, de los oligoelementos, nos encontramos ese tipo de propiedades inherentes al reino mineral ya incorporadas en el ser humano. Pero cuando se incorporan ascienden a un nivel de conciencia que representa un proceso de humanización, de tal manera que el fósforo ya no es simplemente fósforo, porque el fósforo está encendiendo procesos energéticos como en el resto de los seres vivos, es cierto, ¿sí? Moléculas o enlaces de alta energía como ATP, ADP, AMP cíclico, por ejemplo, que están representando la posibilidad del almacenamiento y luego la utilización de la energía en nosotros. Sin embargo, cuando nosotros pensamos, cuando soñamos, cuando nos recreamos, cuando escribimos un poema, cuando empleamos energía para dirigirnos en el sentido de la vida, le estamos dando otra cualidad al fósforo. Si estudiáramos el calcio, el fósforo, el magnesio, todos sabríamos que son elementos que proceden no de la tierra, sino que proceden en última instancia de ese gran horno
donde se fabrican todos los elementos que son los núcleos de las estrellas. Si estudiamos el hierro, más de lo mismo. El hierro surge de una explosión de supernova, de tal manera que el hierro de nuestros glóbulos rojos surgió en última instancia de la muerte de una estrella, de una supernova. Así que, visto en esta dimensión, empezamos a encontrar otra forma de comprender el reino mineral, la transparencia, la radiactividad, la reactividad, y empezamos a encontrar otra forma de comprender cómo se da la relación metabólica del agua y los minerales en el seno de nuestro organismo.